Movimiento Estudiantil Espartaco presenta La iguana en su piedra. Bienvenidos, siempre es un gusto que nos estén acompañando en una emisión más de La iguana en su piedra. Hoy es sábado 11 de abril de 2020 y estamos muy contentos de presentarles nuestro programa número 7. Nosotros somos militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco, somos de la Universidad de Puebla, de distintas facultades como Economía, Biología, Literatura, Historia, y nos dedicamos a hacer trabajo político al interior de la universidad. Para hacer este trabajo, pues tenemos diferentes talleres para conseguir finanzas propias para nuestro movimiento, y así ser independientes totalmente. Tenemos un taller de pan, también tenemos taller de serigrafía y otros talleres como uno de redacción y lectura, también uno de jaranas donde aprendemos a tocar música, pues música mexicana. Y una más de nuestras actividades pues es precisamente el radio La iguana en su piedra. El objetivo de La iguana en su piedra es hacer análisis de lo que sucede continuamente con la cuarta transformación de nuestro país. Sabemos que debemos ser críticos ante las acciones del gobierno federal y por eso es que nos informamos de fuentes de primera mano y buscamos analizar cómo se está dando este proceso histórico actualmente en México. En los programas anteriores estuvimos platicando, analizando la cuestión de la seguridad, porque creemos que es uno de los ejes fundamentales del nuevo gobierno de México. Analizamos cuál es la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, porque ustedes sabrán que es una estrategia de pacificación del país y que es totalmente distinta a las estrategias que se venían siguiendo anteriormente. Analizamos el papel de la Guardia Nacional, del Ejército, del extinto CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia. Hablamos también de la Policía Federal y posteriormente de los programas sociales. ¿Por qué hacemos esta conjunción entre temas de seguridad y temas de programas sociales? Porque Andrés Manuel reiteradamente ha dicho que su estrategia de seguridad se trata de atacar de raíz el problema. Es decir, que deje de haber pobreza, que deje de haber desigualdad y que no se sigan perdiendo los valores morales y espirituales de las familias mexicanas. Es por eso que el análisis de los programas sociales es fundamental. Muchas veces la oposición menciona que no ha habido avance en temas de seguridad en estos años que llevamos de gobierno, y esa es una idea totalmente falsa. El domingo 5 de abril, el presidente Andrés Manuel dio un informe a la ciudadanía en el que mencionó cómo es que vamos en estos temas de programas sociales. Ustedes deben saber que los programas sociales se dividen en distintos ejes. El primer eje pues tiene que ver con las pensiones para personas de la tercera edad y para niñas y niños pobres con discapacidad. Se han entregado 42,000 millones de pesos hasta abril de 2020 y por la contingencia por COVID se adelantaron 4 meses del pago de la pensión. Otro de los ejes importantes es el de la educación con las becas Benito Juárez. Se han entregado 10,500,000 becas. Además, recuerden que existen universidades Benito Juárez en zonas marginadas de nuestro país y en ellas actualmente estudian 15,151 alumnos y están trabajando como docentes 870 personas. En el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, actualmente se encuentran registrados 740,000 jóvenes que están trabajando como aprendices y que reciben un salario mínimo. Esta estrategia de educación en conjunto con Jóvenes Construyendo el Futuro corresponde a que durante más de 30 años de neoliberalismo en nuestro país, los jóvenes estuvieron abandonados y muchos de ellos no tenían otra alternativa que
sumarse a las filas del narcotráfico y de la delincuencia organizada. Es por eso que este rubro de los programas sociales es esencial para que se pueda erradicar la inseguridad en nuestro país. Asimismo, tenemos los programas sociales que van hacia el campo. Saben ustedes que uno de los principales programas es el de precios de garantía de maíz, arroz, trigo, frijol y leche. Esto es a través de Segalmex y actualmente está beneficiando a 107,000 productores. Además, el programa de producción para el bienestar, que incluye a comunidades indígenas, productores de caña y café, ha tenido una inversión de 11,000 millones de pesos. 2,145,000 comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios reciben este beneficio. Además, productores pobres de Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México reciben fertilizantes gratuitos. Además, en este gobierno hay apoyo también para los pescadores. Hay un programa social específico para ellos y en él se encuentran inscritos 47,500 pescadores. Como vemos, son diferentes los rubros, los ejes que cubren todos estos programas sociales y van específicamente dirigidos para las personas más pobres de este país, para las personas que durante años estuvieron olvidadas y que muchas veces se les culpa de la situación actual. Pero no debemos olvidar que México, antes de la llegada de Andrés Manuel, estuvo siempre gobernado por entreguistas, por personas a las que no les importaba el desarrollo social y económico de nuestro país y lo único que les importaba era enriquecerse a ellos mismos y a sus familiares mediante la corrupción. Es por eso que hoy se están haciendo las cosas de manera diferente y claro que ha habido resultados en materia de seguridad. Andrés Manuel lo mencionó el 5 de abril en su informe. Mencionó que estas cifras son no tan grandes como él esperaría, pero nosotros debemos entender que la inseguridad es un problema estructural y que no se puede corregir del todo en tan poco tiempo de gobierno. Aún así, han disminuido los homicidios en 0.3%, el secuestro ha disminuido en 25.8%, los robos de vehículos en 11.1% y el robo en general en 6.6%. La cuarta transformación sin duda está avanzando y esto duele muchísimo a los conservadores de este país. Pero nosotros estamos convencidos que con la creación de estos nuevos programas sociales, que además no son clientelares, los apoyos son entregados de manera directa, no hay corrupción, con ello se va a atacar de fondo el problema de la inseguridad y además el gobierno ha dejado de ser el principal torturador de organizaciones sociales. El gobierno ahora defiende los derechos humanos y el presidente, que es el mando máximo de las Fuerzas Armadas de nuestro país, jamás dará una orden de represión. Esto no se nos debe olvidar. La Guardia Nacional, el Ejército, la Secretaría de Seguridad Pública están obligados a trabajar bajo el marco de los derechos humanos y esto, como ya lo hemos mencionado, deja la puerta abierta a las organizaciones sociales y políticas a que podamos hacer trabajo sin miedo a que nos desaparezcan. Es así entonces como damos por terminada esta parte del análisis de la seguridad. Los invitamos a que si no han escuchado nuestros programas anteriores, lo hagan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como La Iguana en su Piedra y como Espartaco Movimiento Estudiantil. Ahí ustedes pueden escuchar el podcast de los programas anteriores y bueno, escuchar todo este análisis que ya hemos resumido aquí. Parte importante también de la inseguridad en nuestro país es el tema del robo de combustible. Como ustedes saben, una de las principales acciones del gobierno
fue el combate al huachicol, como coloquialmente lo llamamos. Ha disminuido el robo de combustible en un 91%. Esto sin duda es muestra de que el gobierno da resultados en temas de seguridad y también en temas energéticos. Es así como damos paso al siguiente tema que vamos a analizar durante este y los programas posteriores, que es el tema de los hidrocarburos en nuestro país. ¿Qué pasa con Pemex? ¿Qué pasa con la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué pasa entonces con el petróleo, con la petroquímica y con todas estas industrias que sin duda son fundamentales para lograr una soberanía nacional? Entonces quédense con nosotros porque vamos a seguir analizando este tema. Para comenzar a abordar el tema del petróleo en México, debemos partir de cómo surgió Pemex y su desarrollo, considerando que este ha sido el impulso de la economía de México. Y si los resultados de esto no se han visto, es por los gobiernos que se han dedicado a saquear a la nación. Prueba de la capacidad de Pemex es que durante el sexenio de Fox y Calderón, el precio del barril fue el más alto registrado, que fue de $100. La industria petrolera comenzó a desarrollarse hasta el año 1901, en la dictadura de Porfirio Díaz, con una ley que entregaba el suelo y aguas nacionales por el Golfo de México, a manos de capitales extranjeros que se dividieron en concesiones para la exploración y explotación del petróleo. Esta ley no tenía ningún tipo de restricción, ni con los recursos y mucho menos con los trabajadores, que estaban sometidos a maltratos y condiciones precarias por parte de estas compañías. Fue hasta 1917, con Venustiano Carranza, que estableció con los artículos 25, 27 y 28 el derecho a la soberanía, esta concretizada en el dominio de los recursos naturales nacionales, y que el Estado debería ser el que haga valer y respetar este derecho. Esto es muy importante, pues en la Constitución queda plasmado el deber que muchos gobiernos han hecho y que lo han transgredido con las distintas reformas entreguistas a lo largo de la historia. En estos artículos también se especifica que es el mismo Estado quien tiene el derecho de imponerse sobre la propiedad privada y debe responder al interés público. Está de más decir que esto no se ha cumplido. Dichos artículos también hablan de los minerales combustibles. Resalto, no habrá concesiones ni contratos, y los que se hayan otorgado ya serán cancelados. Todo esto en beneficio de la nación y no de los capitales extranjeros ni privados. A pesar de que la Constitución entró en vigor el 1 de mayo de ese mismo año, las empresas ignoraron lo establecido. Y fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas cuando se efectuó. Esto en 1938. Previo a eso se conformó el Sindicato de Trabajadores en el 35. Este sindicato surgió con la intención de conformar un contrato colectivo. Es importante porque los trabajadores de ese entonces pensaban en las condiciones bajo las cuales las empresas los tenían y mostraron su inconformidad exigiendo a las compañías condiciones y salarios dignos. Las empresas se negaban rotundamente con cumplir las exigencias de estos. Su pretexto era la supuesta falta de recursos, pero lo cierto es que las compañías incluso explotaban nuevos yacimientos. Para evadir las exigencias de los trabajadores, recurrieron a tratar de negociar con el gobierno, como muchas de las empresas y gobiernos pasados hicieron, solo en beneficio de ellos. Pero Cárdenas contemplaba el sector petrolero en su proyecto de nación. Estuvo de acuerdo con la creación de este sindicato y sabía de todos los privilegios que estas empresas siempre gozaron, las condiciones de miseria en las que tenían a los trabajadores y todo lo que hacían para defender sus intereses y sus compañías, instaladas en territorio ajeno a ellas, en territorio perteneciente a México. La Suprema Corte de Justicia falló a favor de los trabajadores, y a pesar de eso, se negaron a ceder lo que la ley les exigía. En lugar de eso, comenzaron a hacer una campaña de desprestigio contra Cárdenas y a ejercer presión económica, amenazando con pedirle a sus países el retiro de capitales y la suspensión de créditos. Esos capitales aún así no traían ni desarrollo ni progreso para el país,
pero por tanto tiempo en México tenían mucho poder. Esta coyuntura fue una oportunidad para el país. Cárdenas analizó todo lo que la decisión de extraer el petróleo conllevaba, basada en el artículo 27. Al fin, un presidente haciéndolo valer íntegramente. Esa decisión iba respaldada también por el pueblo, por los trabajadores, que estaban dispuestos, a pesar de todo, por pasar ese proceso, porque comprendían lo que significaba, ahora sí, el verdadero dominio de los recursos. Integrar el petróleo a la economía como impulsor de esta era hacer respetar la soberanía. Se demostraba que las compañías extranjeras no debían enriquecerse de los suelos y los recursos que no les pertenecen, mucho menos a costa del esfuerzo mal retribuido que en este caso son los trabajadores mexicanos que habían realizado. Al final, esto aplica para todas las naciones, pues es una cuestión de soberanía. Posteriormente, el 7 de junio de ese mismo año, se crea Pemex, paraestatal que llevará a cabo la conducción de todas las actividades relacionadas con el sector petrolero. Este sector no tuvo un pronto despegue. Fue hasta 1962 que se hizo el último pago de la indemnización que se le tuvo que dar a las compañías por su infraestructura. Tuvo que pasar también por contratos en donde se volvían a entregar extensiones de terrenos a compañías gringas. Al final, estos contratos fueron cancelados por algunos presidentes, previos a los presidentes neoliberales. Pero en los mejores años de Pemex se descubrieron grandes yacimientos petroleros, lo cual seguía permitiendo la extracción y producción para su venta en el extranjero. Pemex no solo incursiona en la extracción del crudo, también procesaba gas. Además poseía una red de gasoductos. Contaba con refinerías que procesaban crudo para producir diferentes combustibles, como el diésel marino, queroseno, asfaltos, entre otros, y contaba con 8 complejos petroquímicos. Para principios del siglo XXI, Pemex todavía se encontraba en tercer lugar en el mundo en la producción de crudo. Los excedentes que generaba aportaban al 40% de la economía de México. Pero ¿en dónde quedaron estos excedentes? ¿Por qué AMLO tiene que levantar un país en ruinas, con los recursos suficientes para que no hubiera la cantidad de pobres que dejaron, en el que la inseguridad que ahora hay fue propiciada por los gobiernos que orillaron a muchas personas a encaminarse a las filas del crimen? ¿Por qué la deuda aumentó 200%? Si dichos excedentes permitían que México no siguiera endeudándose. Todo eso producido se fue a las arcas de particulares y extranjeros, que fueron los únicos beneficiados y al final dejaron un Pemex en la ruina, gracias a la reforma energética de la que más adelante se hablará. Bueno, retomando lo que decía la compañera Natalia, es importante poder comentar cómo pues ese progreso que va teniendo Pemex en el paso del tiempo dentro del país es un progreso pues sí lento, pero entender el contexto resulta ser una cuestión importante, porque pues habla de pues esos problemas a los cuales se tuvo que enfrentar pues en ese entonces el gobierno de Lázaro Cárdenas, y pues más allá de eso el propio desarrollo económico del país. Algo importante que ya mencionaba la compañera y que reitero en términos de la creación de un sindicato de trabajadores, llamado el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en coordinación o en un trabajo en conjunto con algunas empresas nacionales y unas extranjeras. Para esos años comienzan a plantear un problema que, si bien no se había vislumbrado por primera vez, como la cuestión de pues que los recursos que generaba el propio país en su territorio fueran en beneficio del país, pues sí se retoma, ¿no? Por los trabajadores de 1935 y de más adelante, y por algunas empresas, ¿no? Comentar que
pues las empresas no buscaban tal cual pues el crecimiento interno del país o una mejora en la población, sino más bien pues que fuera le saliera más económico poder pues consumir los recursos energéticos que derivan del petróleo, pues a comprarlos a una empresa ya nacionalizada, a poderla seguir comprando a una empresa extranjera, pues que claramente eleva los costos pues de la propia producción de esas empresas, ¿no? Los trabajadores comienzan a hacer presión en aquel tiempo por pues las malas condiciones laborales en las que ellos pues tenían que trabajar, y bueno, de ahí ese trabajo en conjunto, ya que pues por un lado empresas queriendo pues obtener mayores ganancias y viendo que para lograrlo se tenía que nacionalizar el petróleo en el país, y por otro lado pues trabajadores exigiendo una mejora laboral, ya que pues eran deplorables en ese momento, ¿no? Importante mencionar, ¿no?, que pues esa reforma, ese artículo constitucional que está dentro de la Constitución de 1917, que es el artículo 27, pues sí plantea la cuestión de que pues lo que genere el país en su territorio pues sea en beneficio del propio país, pues hasta 1934, que entra Lázaro Cárdenas al país. Más adelante, en 1935, cuando comienzan a generarse las huelgas de trabajadores, pues empieza a tomar más rigurosidad en ese artículo y se comienza a trabajar en pro del desarrollo económico del propio país. Hablar también que así como había empresas que beneficiaba que se nacionalizara el petróleo en el país, también había empresas que pues tomaban la bandera en contra totalmente de este desarrollo, ya que lo que implicaba que México nacionalizara esta industria pues era que dejara de consumir petróleo a pues empresas extranjeras, ¿no?, que tenían sus concesiones dentro del propio país, y eso pues afectaba claramente al capital de dichas empresas, ¿no? Entonces ese es un problema contra el que se enfrenta, y comienzan a hacer presión también por medio de la deuda que históricamente ha tenido el país, y es una de las principales pues presiones, ¿no?, a las cuales pues se tiene que enfrentar el panorama con el cual se encuentra Lázaro Cárdenas y las personas, los trabajadores que en ese momento pues estaban apoyando, ¿no?, a ese proyecto de nacionalización. Mencionar que hay un apoyo pues popular grande. Es importante como pues los trabajadores, la gente pues que en condiciones económicas más pues de pobreza comienzan a apoyar, porque entienden que es el desarrollo económico pues del propio país, y sobre todo que va a haber una mejora para las personas en ese momento, ¿no? Ese es el gran aporte de Lázaro Cárdenas, ese es el gran aporte que da Pemex y la gran importancia que tiene dentro del país. Pero bueno, mencionar también que en el desarrollo, que claramente es lento, para 1938 que se crea Pemex, comienzan a exportar el petróleo crudo y es hasta 1992, 93, pues que se empieza a vender, por ejemplo, la gasolina magna, premium, el diésel mismo, pues ya muchos años más adelante. Pero pues de igual manera todo ese proceso, la venta por ejemplo de petróleo crudo para esos años representa un aporte económico hacia el país muy significativo, ¿no? Ahora comentar también que dentro de ese desarrollo pues México se ha enfrentado contra el gran problema que plantea hoy López Obrador, como lo es la corrupción, y pues que en realidad de fondo tiene los intereses hacia un grupo, un cúmulo de personas que buscan pues extraer todo el beneficio económico que puedan tener estas empresas hacia sus bolsillos,
y pues de esta manera comienzan a generar la corrupción, ¿no? Aumentando sus propios intereses, ¿no? Y pues claramente Pemex es una industria a la cual pues a los ojos de, por ejemplo, un personaje del priismo que defiende la reforma energética del 2013, una reforma pues que precisamente es una burla hacia los mexicanos, una violación hacia el artículo 27 constitucional, pero sobre todo pues que es un golpe duro hacia la economía mexicana, y una mofa hacia lo que la lucha que se genera en el sexenio de Lázaro Cárdenas, ese personaje del prismo como de Champs, que es fue secretario general de ese sindicato de trabajadores petroleros, pues que en realidad tiempo atrás hace un aporte y más adelante, pues por personas como él, se comienza a desviar, ¿no?, lo que es el propio sindicato y los intereses que representa, que en realidad pues son los suyos y pues los del priismo como tal, ¿no? Defienden la reforma energética del 2013 pues muy fuertemente, hacen una malversación con el artículo 27 pues muy tramposa. Ellos mencionan de Champs en una sesión en el consejo, en la cámara, perdón, de diputados, donde en la comparecencia del SENER, CFE y Pemex, pues defiende esa reforma, como ya lo había mencionado, de manera tramposa, ya que pues él dice, ¿no?, que el artículo 27 constitucional no prohíbe las concesiones pues a las empresas extranjeras de Pemex, ¿no? Por ende, no hay ninguna violación y no es ninguna entrega, ¿no?, del petróleo mexicano, más bien es apoyar al crecimiento de Pemex, cuando en realidad pues no era verídico, ya que pues de esta manera se le daba entrada a la iniciativa privada y lo que se buscaba claramente era pues poder volver a privatizar la industria petrolera. No solo la petrolera, también estaba dentro de ellos CFE, pero bueno, el programa se centra en Pemex, entonces comentar que claramente eso era volver a privatizar la industria petrolera en el país, y pues es todo un proceso, ¿no?, de la misma privatización que impulsa el mismo neoliberalismo, y pues precisamente de esa manera se le busca volver a vender esta empresa, ¿no?, al extranjero, y de ahí pues tener beneficios para, pues por ejemplo, quien encabezaba el país en ese momento, y a los secretarios, por ejemplo de Champs, el propio Enrique Peña Nieto, quien es el que impulsa esta reforma, y ese era pues el problema, ¿no?, que surge en el país, que es precisamente pues por intereses individuales, ¿no?, de esas personas. En la actualidad López Obrador plantea dentro de su proyecto de nación, la Cuarta Transformación, pues volver a retomar la nacionalización del petróleo, defender la nacionalización del petróleo, defender Pemex, que es una industria que apoya demasiado al desarrollo económico del país, que la extracción del petróleo, lo que salga de las tierras mexicanas, debe ser en beneficio al pueblo mismo, como lo plantea López Obrador. Y pues mencionar que él sí comenta la cuestión de que el principal problema es la corrupción, pero también plantea pues que se reactive nuevamente las refinerías que ya existían dentro del país pero no trabajaban, poder volver a reactivarlas, y dentro de ello como propósito que pasados 3 años del inicio del gobierno de López Obrador, pues México pueda trabajar totalmente con
lo que genere de su petróleo y sus derivados del mismo, ¿no? Esto es impulsar totalmente, retomar el proyecto de nacionalización y buscar salvar pues a la industria de Pemex de todo el robo, ¿no?, al que se había tenido frente a una reforma así de tramposa como la de 2013, ¿no? Entonces ese es como el contexto que se le puede dar y precisamente el análisis, ¿no?, que se hace históricamente de una industria importante para el país como lo es Pemex. Una conclusión a este tema, vamos a pasar a analizar, comentar un poco un libro de Alfredo Jalife. Él es un médico, profesor, conferencista, también funge como periodista y es un político mexicano, el cual pues ha recabado muchos datos en sus años de investigación. Y bueno, una de sus publicaciones pues es precisamente un libro que se llama La desnacionalización de Pemex. Es precisamente en el cual nos vamos pues a centrar un poco el día de hoy. Bueno, te habla precisamente de lo que ya comentábamos en términos del contexto histórico y del análisis que se hace sobre Pemex, de cómo surge y cómo precisamente se busca desmantelar, se busca volver a privatizar con una reforma energética como la del 2013, pero a la par podemos ver pues cuestiones internacionales con otros países más bien, de cómo ellos pues plantean precisamente algo contrario, como la propia nacionalización de su petróleo, ¿no? No voy a ahondar tanto en ello, pero sí mencionarlo, pues que los siguientes países que voy a mencionar tienen en su poder el 65% de la industria petrolera de su país, y si llegan a existir algunos empresas extranjeras dentro de ello, dentro de su organización industrial, pues son precisamente industrias controladas totalmente por el Estado de tal país, ¿no? El caso es, por ejemplo, de Arabia Saudita, que ha tenido distintos problemas, pero es quien tiene control de su petróleo, claramente está nacionalizado. Podemos mencionar a Brasil, hasta hace unos años. Y bueno, un caso también a destacar, pues es Venezuela, ya que con el petróleo venezolano S.A. ha mantenido pues el impulso de su economía por medio del petróleo, trabajando precisamente en términos de la soberanía y ocupando lo que genera el territorio nacional para el beneficio de la nación, para un avance económico totalmente, ¿no? Algo que quiero mencionar aquí en el país, en México, pues precisamente que también es un país que ha sido impulsado totalmente por su industria petrolera, pues de cómo han desvirtuado, ¿no? Cómo han desmantelado más bien pues la industria, ¿no? Nada más por dar datos del libro, podemos decir que el 71% de los mexicanos estaba totalmente en contra de que empresas extranjeras se asociaran a Pemex, porque sabían que era la privatización de un recurso natural tan importante como lo es el petróleo para nuestro país, pero de todas maneras se hace. Y son estas encuestas ocultadas, o encuestas que se hacen al pueblo mexicano, son escondidas totalmente para poder proteger pues sus intereses personales de las personas que comandaban en el 2013, ¿no? Esto es pues algo que puedo mencionar para poder dar una introducción al tema.
En ese sentido, la decisión de la privatización de Pemex en 2018 era totalmente ilegítima. Primero, porque transgredía la soberanía de México, y en segundo, porque, como insiste Andrés Manuel, el gobierno solo es representante del pueblo, y el actuar de los gobiernos anteriores fue en beneficio de unos cuantos. Los prianistas se sentían con la capacidad y el derecho de entregar lo que ni siquiera les pertenecía. Tanto es su cinismo, porque hasta ahora lo tienen, es que el gobierno de Calderón ni siquiera era legítimo. En ese entonces se formó una conciencia ciudadana de lo que representaba Pemex como paraestatal. Estos mismos intelectuales, ciudadanos, estudiantes estaban en contra de la privatización, pero no se les tomó en cuenta. Aparte, la desnacionalización iba en contra de lo que en el mundo estaba pasando en ámbitos petroleros. Como ya lo había dicho Carlos, alrededor del mundo países como Venezuela, China, Rusia, Arabia Saudita habían nacionalizado su petróleo. Entonces, ¿por qué México hacía lo contrario? Pues porque iba en beneficio de los capitales extranjeros. Principalmente, lo menciona Jalife, los españoles y los estadounidenses. Hay una insistencia en el libro de Jalife que es retomado por el gobierno de AMLO y que es el fracaso del neoliberalismo, que trae consigo la ruina económica de los países en general. Para la privatización de Pemex se insistió en que el problema en sí era Pemex, lo cual resulta erróneo. El verdadero problema es este infructífero neoliberalismo y los gobiernos que ha tenido en los últimos años México. También se dijo que Petróleos Mexicanos carecía de dinero, pero en el sexenio de Fox se registró como el quinto productor de petróleo en el mundo, además de contar con millones de barriles de reservas petroleras en aguas profundas. Es evidente que a estos gobiernos nunca les interesó las mejoras del país. O si no, entonces, ¿por qué la insistencia en ocultar todo lo que el sector energético había dado y podía seguir dando? También se puso como pretexto la carencia de conocimiento para la extracción petrolera. En este punto hay que ponernos a pensar en las universidades y si de verdad lo que se enseña en estas sirve en beneficio del país. Me refiero a que de estas deberían salir los técnicos y profesionales que sean capaces de, por ejemplo, incursionar en esta extracción del petróleo. Pero ni con todos los recursos que se le ha destinado a la educación han podido salir técnicos realmente capacitados, ni siquiera en este aspecto. En 2008, el PRI y el PAN entregaron un par de iniciativas previas a la reforma energética. Ambas coincidían en el entreguismo de Pemex, disfrazado de un discurso de modernización. Por ejemplo, ambas estaban de acuerdo en la impunidad de los miembros del Consejo y director de Pemex, lo que se plasmó en la Ley de Petróleo. También coincidían con el contratismo privado. A las empresas se les daría estímulos para la producción y aunque en la ley se establecieran condiciones, esto no era suficiente, pues abría las puertas a la privatización. En el artículo 4 modificado de la ley reglamentaria del artículo 27, se establece que el transporte, el almacenamiento y la distribución de gas pueden ser llevados a cabo por el sector social y privado. Estos mismos se encargarán de las operaciones, de los ductos, de las instalaciones y de los equipos, y que actuarán con autonomía en tanto a la gestión y a lo presupuestal. Bueno, esto claramente, como ya lo dijimos, es una violación al artículo 27, ya que lo que antes se había logrado con la expropiación petrolera sobre el dominio de los recursos, pues aquí, aunque más disfrazado no lo pudieron poner, pues da muestra de esa apertura a la privatización y también a toda la corrupción que se ha desmantelado en el país en este sexenio. El gobierno de Calderón se dedicó a desmantelar a México con las transnacionales, en el sector financiero y en el energético, y solo benefició a la inversión privada, pero esta privatización seguía los mismos pasos de los antecesores neoliberales, desde Miguel de la Madrid hasta Fox. Por ejemplo, en ese sexenio
En el gobierno de Fox, Calderón y Mourinho hicieron una triangulación con una compra de gas que originalmente salía en 5,000 millones. Esta compra de gas era al país de Perú, pero terminó saliendo en 21,000 millones que beneficiaron nada más a la empresa española Repsol. La reforma fue aprobada a pesar de la resistencia y la inconformidad de los ciudadanos. Esta ley, si bien no fue una completa privatización, dejó las puertas para la futura privatización del 2013. Significó un atentado contra la seguridad energética del país. El petróleo se convirtió en el motor principal de las economías mundiales, pero con los gobiernos corruptos, neoliberales y entreguistas que ha tenido México ha sido imposible que el sector energético se desarrolle por completo. También hay que retomar los acuerdos que hizo México con otros países, o sea, con Estados Unidos y Canadá, que traerían con el Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la afectación a múltiples sectores y que con los problemas de la pobreza, desempleo y violencia que tenía México desde años atrás, con la entrada en vigor de este tratado solo se agravarían más. Sin embargo, esto no bastó, pues en 2005 se creó la ASPAN, Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Hay que mencionar que de los 3 países que lo integraron, México fue el único que cedía sus recursos estratégicos. Además, hay que aclarar que la entrega de petróleos mexicanos vino de igual manera cuando se entregó la banca nacional, porque Pemex fue orillado a recurrir a firmas extranjeras cuando requería financiamientos. Estos proyectos de desnacionalización, aunado a las implacables decisiones de entregar Pemex al extranjero por parte de las administraciones neoliberales hasta Peña Nieto, y que desde la administración de Miguel de la Madrid hicieron que se dejara de lado la refinación y la petroquímica, provocando que México se volviera en exportador de petróleo crudo e importador de gasolinas. Finalmente, en el 2013, el plan de Peña Nieto le permitía a empresas transnacionales como ExxonMobil, Chevron, entre otras, extraer crudo por primera vez desde 1938, como ya lo mencionaron aquí los compañeros, y que también se logró con el discurso absurdo de que México ya no era el país de antes y que necesitaba un cambio. Estos términos del acuerdo le permitieron abrir el 17% de los campos de petróleo a la explotación extranjera a finales del 2013. Como consecuencia, se conseguiría una desaceleración y un retroceso brutal de las zonas de la riqueza petrolera. Lo que han mencionado mis compañeros Carlos, Araico y Natalia hasta el momento tienen que ver con el análisis que hace Alfredo Jalife en su libro La desnacionalización de Pemex. Indudablemente es un análisis muy crítico sobre toda la situación que se vivió en nuestro país hasta el 2008 con los gobiernos entreguistas del PRI y el PAN. Jalife nos dice muy claramente que la privatización de Pemex fue un proceso gradual. Si bien concluyó en 2013 con la reforma energética aprobada y propuesta por Enrique Peña Nieto con el documento Pacto por México, que más de un pacto por México es entregar a México totalmente, esa privatización se fue gestando desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Así, Jalife va recorriendo las acciones que toman los presidentes de México hasta llegar, claro, a la etapa de Calderón. ¿Cómo nos menciona Jalife que se hacía esta semi-privatización? Pues bursatilizando Pemex, emitiendo bonos ciudadanos que luego podían ser transmutados o convertibles en acciones bursátiles. Así es como empezó Calderón, junto con los otros presidentes y toda la camarilla de senadores y diputados, a entregar a nuestra empresa paraestatal.
La reforma energética tiene un carácter profundamente antidemocrático, pisotea la seguridad nacional, la soberanía energética nacional, no mide los alcances geopolíticos que tienen los hidrocarburos actualmente y es una muestra de que las acciones de los gobiernos anteriores carecen totalmente de sustento financiero y de sustento económico. ¿Por qué decimos esto? Porque a nivel mundial, al ser desplazadas las 7 hermanas anglosajonas, que era como se le llamaba a las empresas petroleras que tenían las mayores reservas del mundo, a ser desplazadas entonces por Arabia Saudita, por Rusia, por Venezuela, por Malasia, Irán, China y Brasil, lo que sucede es que se empieza a nacionalizar el petróleo en todos estos países. Se empiezan a estatizar estas empresas petroleras. ¿Y qué hace México en esos momentos? Retrocede funestamente hacia la privatización. Es decir, el remate de Pemex, como Jalife lo dice, es un remate ideológico determinado únicamente por los intereses particulares de las personas que ocupaban los puestos de poder en aquel momento. Fox, Calderón y senadores como Beltrones y, como ya lo dije anteriormente, toda la camarilla del PRI y el PAN. ¿Pero qué sucede después de 2008? Después de 2008 termina el sexenio de Felipe Calderón y deja arruinado al país en términos de seguridad, y comienza el sexenio de Enrique Peña Nieto tras un gran fraude, Andrés Manuel López Obrador, por supuesto. Comienza este sexenio con el Pacto por México, como ya lo mencioné, y se da el gran golpe entonces de la reforma energética. Aquí es cuando se termina de traicionar a toda la ciudadanía mexicana que por años ha defendido el petróleo. Y la reforma energética consiste en cambiar los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Estos cambios permiten a empresas privadas participar en la exploración y extracción del petróleo a través de diferentes contratos con el Estado mexicano, como el contrato de utilidad compartida y de producción compartida. Se plantea la contratación de terceros, de empresas privadas, para almacenar, transportar y distribuir los hidrocarburos. ¿Qué tenemos entonces a partir de 2013? Que nos han dejado un país sin su principal recurso, el petróleo, que han entregado toda la industria petrolera mexicana, que han puesto a disposición de los intereses internacionales de Estados Unidos y España nuestros recursos naturales, con el principal pretexto de que no tenemos tecnología suficiente para explotar nuestros yacimientos petroleros. Esto, como siempre, es una falacia, porque los ingenieros mexicanos son muy capaces de desarrollar la tecnología necesaria para que México se abastezca a sí mismo de gasolinas y de petróleo. Sin duda, en el momento en que se terminó de escribir el libro La desnacionalización de Pemex de Alfredo Jalife, que fue el año 2008, nadie imaginaba que estos políticos fueran capaces de entregar así el territorio nacional. Ustedes deben saber que el prólogo de este libro que mencionamos fue escrito por Andrés Manuel López Obrador, y hay una parte muy importante del prólogo que me gustaría compartirles. Menciona que el petróleo es de todos los mexicanos y debe seguir en manos de la nación. Si se permite su entrega a compañías extranjeras, estaríamos condenados a dejar de ser un país y a convertirnos en una colonia. Esto lo firma AMLO en 2008 y, como les decía, en 2013 se consuma todo este golpe a la nación. Hoy en día, en 2020, ya con la 4T en la puerta de nuestro país, tenemos un reto enorme, que es el de alcanzar la soberanía energética. México
continúa teniendo reservas importantes de hidrocarburos y lo que necesita es desarrollar su industria petrolera. Ya en los posteriores programas hablaremos de cómo la Cuarta Transformación plantea rescatar a Pemex. Ustedes ya saben que está en construcción la refinería de Dos Bocas y muchos otros proyectos en materia de energía. Y es muy importante no olvidar quiénes fueron los responsables de la desnacionalización de Pemex. Es importante no olvidar sus nombres porque hoy en día estos personajes como Calderón, Fox, Enrique Peña Nieto son los principales actores que desean que la Cuarta Transformación no funcione, que desean derrocar a Andrés Manuel del poder. Porque hoy, después del 2018, por fin tenemos presidente. Por fin está en el poder una persona que no va a entregar los recursos de este país y que va a luchar junto con toda la gente como nosotros que está convencida del cambio por alcanzar la soberanía nacional. Por último, abordamos la realidad que tenemos frente al COVID-19. En cuanto a algunas de las medidas que el gobierno está tomando, como la adquisición de equipo médico, como guantes y máscaras respiradores provenientes de China, a su vez el seguimiento a las comunidades de mexicanos en otros países, así como su repatriación y el trabajo por medio de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de continuar con las investigaciones sobre el virus para saber con certeza qué medidas ir tomando. A esto le agregamos las acciones que el gobierno va a estar llevando a cabo de aquí a 9 meses con el llamado Plan para el Bienestar. Este plan va a consistir en otorgar 2.100.000 créditos para vivienda y pequeñas empresas. Para esto se cuenta con un presupuesto de 25.000 millones de pesos que se distribuirán en 1 millón de créditos a vivienda, específicamente Infonavit y Foviste, y 1 millón para pequeños empresarios que se dividirán en 500.000 para pequeños y medianos empresas del sector formal y 500.000 para ese mismo tipo de empresas, solamente que del sector informal, que se pagarán con 1,000 pesos mensuales durante 3 años. También habrá 22 millones de beneficiarios de los programas sociales, a su vez con 2 millones de nuevos empleos. ¿Y cómo se conseguirá todo esto? Pues se reactivará la industria y la construcción debido a que se invertirán otros 25.000 millones de pesos para la introducción de aguas potables, creación de drenajes, pavimentación, construcción y mejoramiento de 50.000 viviendas en zonas marginadas de 50 municipios a lo largo del país, que traerá consigo la creación de 228.000 empleos y por supuesto una mejora en la vida de los habitantes. En cuanto al programa de Sembrando Vida, se les otorgará ese mismo apoyo a 200.000 sembradores más y habrá apoyos directos a 190.000 pescadores. Con la construcción de 1,043 kilómetros del Tren Maya, se crearán también 80.000 empleos. Para seguir hablando de petróleos mexicanos, se va a intensificar el trabajo en pro de la modernización de las 6 refinerías y seguir trabajando en la creación de la refinería de Dos Bocas, buscando aumentar la producción de gasolinas en el país. Para esto se destinarán 400.000 barriles diarios adicionales de la extracción de petróleo crudo, y parte del presupuesto para estos proyectos vendrá de la disminución de la carga fiscal a Pemex, es decir, 65.000 millones de pesos. La trascendencia de que se busque modernizar a Pemex es que durante más de 3 décadas de neoliberalismo en nuestro país, y que tras el análisis que acabamos de hacer, podemos llegar a la conclusión de que todo lo que se hacía con relación a los energéticos solo era para cumplir con los intereses de unos cuantos, pero que ahora con las acciones del gobierno de López Obrador, esta empresa, que incluso después de haber recibido varios golpes, sigue siendo la más importante del país y la que puede impulsar el desarrollo de la nación. De igual forma,
Hay ingresos también para la contratación de 45,000 médicos. Y bueno, ¿de dónde saldrán los recursos para este plan, el cual busca la reactivación de la economía? Se recurrirá a utilizar los ahorros del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, los recursos de los fideicomisos de la Banca del Desarrollo, y se va a aplicar con mayor rigor el plan de austeridad republicana, en el que el pueblo no tendrá que limitarse en su cotidianidad, ya que en medida de ver por el rescate de la gente en condiciones de pobreza y tras los efectos económicos provocados por esta crisis sanitaria, se realizarán ajustes en los sueldos de los altos funcionarios, desde sus directores hasta presidente, y estos no cobrarán sus respectivos aguinaldos. Ello representa cerca de 3,000 millones de pesos. Asimismo, el presidente López Obrador hizo la invitación a los demás partidos políticos para que den la mitad de su presupuesto en beneficio de atender a los infectados por el COVID-19 en esta contingencia. Solo queda esperar si ellos también están dispuestos en colaborar ajustándose su cinturón en cuanto a sus gastos, y ahí se verá la importancia que tiene para esas personas de aquellos partidos políticos el contrarrestar esta crisis sanitaria. A su vez, Andrés Manuel López Obrador entregó una lista a Carlos Salazar, presidente del Consejo de Coordinación Empresarial, que incluye los nombres de 15 grandes empresas que en conjunto adeudan 50,000 millones de pesos, según cuentas del Servicio de Administración Tributaria, ya con multas y recargos, y cuyo pronunciamiento de López Obrador fue que no se condonarán impuestos porque todo ese dinero podría servir para dar más créditos a una mayor cantidad de pequeñas y medianas empresas, o para que se compre más equipo médico como ventiladores y mascarillas o caretas. En pocas palabras, esta administración ha buscado la forma de subsanar los efectos de esta crisis sin necesidad de que la población sufra gasolinazos y sin endeudarse, pues tampoco se pedirá prestado a instancias internacionales, y que además informa a la gente de la enfermedad desde lo que es, así como de su avance y de las medidas preventivas a realizar, y que van por buen rumbo, pues no ha azotado con gran fuerza al país. Invitamos a todos a seguirse informando y a no caer en los juegos que la derecha hace por medio de la creación de chismes y noticias falsas. Les agradecemos por haber estado con nosotros en este programa y pues lleven a cabo las medidas que se estén implementando por parte de la Secretaría de Salud. Cuídense y hasta la próxima.